Volvemos a nuestra Constitución. Esperamos por favor unos minutos. Bueno. Ahora sí, vamos a continuar. Con lo que respecta a estas obligaciones. Estamos hablando de las obligaciones de los servidores públicos. Hablar de respetar y proteger los bienes del Estado, abstenerse a utilizarlos para fines electorales y otros, ¿no es cierto? Ahí se les recuerda. El 241 y el 242 de nuestra Constitución Política del Estado nos habla del control social, de la gestión pública, de que todas las entidades del Estado están sujetas al control social, de los y de las ciudadanos y ciudadanas del Estado. De manera importante, el parágrafo primero del 241 nos viene a referir que son estos aspectos nuevos que tal vez podemos ver dentro de lo que es la reforma a la Constitución. El carácter fundamental y normativo que nace a partir de este. El nivel constitucional a partir de 410 que vamos a ingresar a ver. El bloque de constitucionalidad, la cual no es una tarea, pero sin embargo es un aspecto que les he pedido que vayamos viendo a cada uno de ustedes para que podamos desarrollarla en nuestra materia. Les he hablado un poco de que vean Manuel Atienza, un poco de Ferrajoli, creo que alguien me mencionó de que tenía eso en su domicilio, o tal vez algún otro docente ya les había dado algo de estos derechos constitucionales demasiado amplio, es necesario que lo vayamos leyendo y repasando, compañeros. El parágrafo primero del 241 nos habla entonces de que el pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en la toma de decisiones de las políticas públicas. Importantes, ¿no? Lo más importante. ¿Qué más? Se ejercerá el control social, la ley establecerá el marco general para el ejercicio del control social, entre otros aspectos. El 242, la participación en el control social, implica además las previsiones establecidas en la Constitución, como participar en la formulación de políticas del Estado, apoyar al órgano legislativo, desarrollar control social, entre otras 10 previsiones que podemos ver en el 242 de la Constitución. El control social. Y les refiero, ¿no? Esto vamos a ver más adelante, igual vamos a ingresar al detalle de lo que es el control social. Ustedes tal vez, o no sé si alguna vez han visto ahí, hay algunos funcionarios que vienen, no, soy control social, así vienen. Y hacen el seguimiento, van viendo qué es lo que se hace, qué no, como respecto a las políticas públicas de manera importante, tal vez también.
Otro aspecto importante, el 323, entre otros varios artículos que vamos a ver, el 323 que nos habla de la política fiscal y financiera transparente. Desde siempre este aspecto de transparencia ha sido inmiscuido, ha sido inmerso en la Constitución del 2009, y ahí está la importancia. El 309 nos habla del control social en la economía. Forma de organización económica estatal, comprende a las empresas y otras entidades económicas de propiedad estatal. Administrar a nombre del pueblo boliviano, administrar servicios básicos de agua, entre otros. Continuamos con el control social. En el artículo 93 nos dice el control social en universidades públicas como mecanismo de control de su gestión y uso de recursos públicos con los que funcionan estos. Nos refiere que las universidades públicas serán obligatorias y suficientemente subvencionadas por el Estado, independiente de sus recursos departamentales, municipales y propios, creados o a fin de cuentas que se vayan a crear. Eso respecto a lo que serían las universidades públicas. Dentro de esta Constitución del 2009, se ha dado la creación del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Antes era un Ministerio de Justicia y Transparencia. Bueno, esto es parte del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, y antes creo que más bien no hacía referencia. En 2009 tenemos esos dos viceministerios de prevención, promoción de ética y transparencia y lucha de la corrupción, a partir de 3 direcciones que se han determinado, ¿no? La Dirección General de Prevención, Promoción y Ética y Transparencia, Dirección General de Investigación de Actos de Corrupción, y de la Dirección General de Recuperación de Bienes. Ya el 2009, igual, mediante un decreto supremo, se crea el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Para luego ver, ¿no?, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, posteriormente. Ha tenido cierta evolución la concepción política del Estado a partir del 2009, pero estos aspectos respecto a la transparencia institucional y lucha contra la corrupción han sido fundamentales y lapidantes, además, para intervenir en ciertos aspectos relevantes dentro de lo que sería el Estado. Estos aspectos que vienen siempre a ser algo positivo dentro de lo que es nuestra Constitución. Bueno, esto como un adelanto respecto a la reforma dentro de esta Constitución. ¿Cuáles han sido estos parámetros de reforma en la Constitución? Les voy a subir este artículo a la plataforma. Voy a guardar un artículo para que de esa manera tengamos esto para que ustedes puedan leerlo. Tenemos que hablar un poco de lo que es el constitucionalismo social y el constitucionalismo contemporáneo, rememorando un poco de lo que ustedes ya han visto en derecho constitucional, ¿no? Pero de manera importante va a ser necesario que nosotros los refiramos, porque dentro del constitucionalismo social que ustedes ya han debido estudiar, tenemos parámetros que se aplican. No estamos hablando de socialismo, por si acaso, compañeros, ¿no? El constitucionalismo social más va a los antecedentes, llamados como el constitucionalismo social, que llegan a proponer una prevalencia de derechos sociales y colectivos, sin llegar a abolir los derechos individuales, ¿no es cierto? Estos que siguen gozando de la protección del Estado, pero son subordinados al bien común. Para este fin, la preocupación básica está en la justicia social, en la economía de orden público, nos refiere, ¿no? Corresponde al Estado ocuparse de la educación, la previsión y asistencia social, además. Estos aspectos que nos da el constitucionalismo social. Tiene además el Estado la obligación de regular las relaciones entre los factores del trabajo para armonizar cualquier tipo de interés.
en vez de enfrentarlos entre sí, como ocurría dentro del sistema liberal. El Estado es quien tiene que ingresar sobre esos aspectos. Intervenir en la planificación, dirección y control de la economía del país, en lugar de dejar hacer y dejar pasar, como era la filosofía del Estado liberal. Ahí nosotros tenemos conocimiento de a ver qué filósofo, dentro de lo que es la desintroducción al derecho de filosofía jurídica, ustedes han visto. Las relaciones laborales se transformaron en una rama del derecho público a partir del constitucionalismo social, el derecho del trabajo bajo cuyas disposiciones nos refiere el Estado legisla. Hablamos de una reglamentación respecto a la jornada de trabajo, se ha visto inmersa el Estado se ve inmerso dentro de estos parámetros: jornada de trabajo, salarios, vacaciones, huelgas, beneficios sociales, seguros de enfermedad, maternidad, vejez, invalidez, muerte y riesgos profesionales, además. En otras palabras, el trabajador no está más librado a la voracidad del empresarial, ¿no? Mediante un contrato civil de trabajo, inspirando la autonomía de la voluntad. Obviamente nosotros veíamos y tenemos que llegar a diferenciar el tipo de contrato laboral. No existe ningún tipo no existiría ningún tipo de relación entre un contrato netamente laboral con el contrato de prestación de servicios en materia civil. El constitucionalismo social viene a desarrollar estos aspectos importantes inherentes en beneficio del trabajador. Además de que el Estado tiene la obligación primaria de inmiscuirse y ocuparse de la educación, de la salud, de la previsión, así que de cualquier tipo de asistencia social, siempre y cuando sea en beneficio del ciudadano. Todo esto de manera importante, compañeros. Han habido las primeras constituciones a partir de esos pensamientos, de este constitucionalismo social, que podríamos ingresar a hablar, pero ya ustedes tienen que haber ingresado a ver lo que es el derecho constitucional en esta primera parte. Sin embargo, el constitucionalismo clásico y contemporáneo ha surgido a partir del siglo XVIII, también ha sido llamado constitucionalismo social o Estado social de derecho, y tiene ciertas características. El primero nos dice, ¿no? El concepto de soberanía nacional despoja al monarca absoluto soberano de la titularidad de ese atributo para trasladarlo a la nación como un todo, siguiendo la doctrina de los enciclopedistas y de los exponentes de la Ilustración. Existe una teoría de separación de poderes, formulada por Montesquieu en su obra que fue denominada El espíritu de las leyes. Además habla de un gobierno representativo, derechos individuales, derechos individuales dentro del gobierno representativo. Hablamos de derechos individuales, soberanía popular, multiplicidad de funciones en los órganos de gobierno, y además de que existen formas de gobierno semidirecto y de participación popular. Y principalmente arribamos en lo que son los derechos humanos. Todo esto que está plasmado en las constituciones, ¿no? O en la Constitución Política del Estado, de forma importante para el análisis y desarrollo, y más que todo, como les vengo refiriendo, al análisis de lo que es la Constitución Política del Estado. Habiéndonos remitido un poco, abordando además lo que ya con anterioridad habíamos visto respecto a lo que es el constitucionalismo, el bloque de constitucionalidad. Nosotros estamos hablando de constitucionalismo, y además de que vamos a ingresar a ver lo que es el bloque de constitucionalidad y lo que ustedes pudiesen referirme en la siguiente clase. Un poquito adelantándoles para esta siguiente clase, como les he pedido, podría darles algunos parámetros respecto a lo que es el bloque de constitucionalidad y la forma en la cual nosotros deberíamos entender. Tenemos que ver al bloque de constitucionalidad como una figura legal que desde siempre va a llegar a prever que existen normas que, sin formar parte del
del texto constitucional, estamos hablando de nuestra Constitución Política del Estado, deben considerarse incorporadas al mismo. Tienen que embestir además de la misma jerarquía y validez que la Constitución Política del Estado. Esto se va a deber a la importancia, el dinamismo de esta clase normativa, que por lo general son de carácter internacional. Estamos hablando de los tratados internacionales. Si nos remitimos un poco a lo que es el 410 de la Constitución Política del Estado, vamos a ir a ver al 410. Hablamos del ordenamiento jurídico boliviano. El bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitario que puedan haber sido ratificados por nuestro país. Existe una jerarquía normativa que nos delimita el parágrafo segundo del 410 y nos habla de la Constitución, tratados internacionales en segunda instancia, leyes nacionales, decretos, reglamentos y otras resoluciones emanadas de órganos ejecutivos correspondientes. En este caso específico nos estamos refiriendo a los tratados internacionales. ¿Qué nos dice que es el bloque de constitucionalidad? Esta figura legal prevé que existen normas que, sin formar parte del texto constitucional, deben considerarse incorporadas al mismo. En materia de derechos humanos, si nuestra Constitución misma no nos refiere a algunos aspectos que son necesarios e importantes y por su relevancia deberían estar en la Constitución, pero sin embargo no se refirieran dentro de los tratados internacionales y convenios internacionales, de los cuales sea parte del Estado plurinacional, tienen que ingresar con la misma jerarquía que tiene la Constitución Política del Estado, de manera principal. No sé si me estoy dejando entender, compañeros. Aspectos importantes de los tratados internacionales que, como les he venido refiriendo, ¿no es cierto? No podemos adecuar la Constitución Política del Estado de manera constante. Salió esta norma que es positiva para la sociedad. Muy bien, abrimos el texto constitucional y lo agregamos. No necesariamente, porque el 410 está habilitando, nos está abriendo una puerta para que nosotros, acorde a esos tratados y convenios internacionales, especialmente en materia de derechos humanos, puedan ingresar haciéndolos mención, como son aspectos dentro del Pacto de San José de Costa Rica, como se ha venido refiriendo. La Convención de Belén do Pará, y otros tratados que vienen a beneficiar respecto a derechos que son inherentes a estos grupos. ¿Y qué deberíamos nosotros entender al mismo tiempo? Bueno, estamos viendo este aspecto de lo que es el bloque de constitucionalidad. Y dentro del trabajo que nosotros teníamos, les había referido a ver qué es para ustedes la norma infraconstitucional o la supralegal, o norma que tenemos que entender que sin estar inmersa en la Constitución, tiene cierta relación con el bloque de constitucionalidad, se encuentra dispuesta en un nivel inferior al de la Constitución. Todos los debajo. Tratados internacionales, leyes nacionales, decretos, reglamentos, inciso 2, 3 y 4 del parágrafo segundo. A ver, ingresen análisis, compañeros. Espero que en nuestra siguiente clase podamos ver qué opiniones tienen cada uno de ustedes respecto a estos temas. Bueno, vamos a quedar acá, compañeros. Esta es una clase de refuerzo, una clase en la cual nos hemos visto inmersos debido a la complementación de las funciones que nosotros tenemos como dentro de este feriado de Viernes Santo, a fin de complementar lo que nosotros hemos estado avanzando. Bueno, disculpen un momento, a ver.
Bueno, compañeros, vamos a quedar acá. Nos vemos en la siguiente clase. Espero que todos estén bien y que hayan disfrutado este fin de semana largo con la familia. Hasta la siguiente clase, compañeros.